Buenos días, muchas gracias por acudir al Consejo Económico y Social hoy en un día que siempre es especial en esta institución, que es la aprobación del informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León referido a 2025. Quiero agradecer a la Mesa de Gobierno, a los representantes de la Mesa de Gobierno, al vicepresidente primero y secretario general de la UGT, al secretario general de COE Castilla y León, al representante en el CES de Comisiones Obreras de Castilla y León, la presencia aquí también en la presentación, intervendrán seguidamente. Hemos aprobado ahora en el Pleno, por unanimidad, quiero destacarlo y agradecerlo, una nueva edición del informe sobre la situación económica y social de Castilla y León. Este es un informe que prevé la ley de creación del Consejo Económico y Social, ley que se aprobó en 1990, como saben, y que encarga a esta institución, es uno de los encargos expresos que le hicieron las Cortes en su momento y que ha venido cumpliendo, que elaborara un informe completo, lo más completo posible, ha ido creciendo en datos, en referencias y en propuestas sobre la situación económica y social de la comunidad. Y es un informe único, tiene singularidades por lo siguiente, como ustedes saben. En primer lugar, incorpora datos completos, oficiales, contrastados, adaptados al modelo de Eurostat, sobre los distintos aspectos y dimensiones económicas y sociales de nuestra comunidad, pero no solo ofrece los datos, sino que además los ofrece ordenados, estudiados, lo que permite un acceso para cualquier persona, bien que quiera conocerlos en su conjunto o bien por materias especializadas, con sumo detalle y mayor facilidad que si tuviera que buscar esos datos y además tuviera después que ordenarlos, interpretarlos, etc. Esa parte son 1.637 páginas, el tomo primero, dividido en 3 capítulos, siguiendo la ordenación que venimos ya realizando desde hace años en la institución. Un primer capítulo dedicado a economía, con 478 páginas. Un segundo capítulo dedicado a mercado laboral, con 596, y un tercer capítulo a calidad de vida y protección social, de 561 páginas. Y un tomo segundo, que fue una novedad que incorporó este Consejo en su momento, en el que se contienen recomendaciones. No solo se hace el diagnóstico más completo y más estudiado, sino que además el Consejo Económico y Social, en este tomo segundo, realiza recomendaciones que van dirigidas a la Junta de Castilla y León, a las Cortes, a los grupos parlamentarios que las integran y en general a la sociedad y a cuantos se aproximen a las distintas realidades, para saber cuál es la opinión del Consejo Económico y Social. También las recomendaciones, como todo el informe, se han aprobado por unanimidad, lo que hace que estas recomendaciones tengan un valor añadido. Son 100 páginas de recomendaciones, este año 484 las que configuran el documento, 160 sobre economía, 160 sobre mercado laboral y 164 sobre calidad de vida y protección social. Y además el informe de Castilla y León, y esta es otra singularidad, tiene un anexo de población, un anexo con un estudio demográfico amplio, profundo, sobre la demografía de nuestra comunidad, que este año ocupa 50 páginas. En total, el informe que acabamos de aprobar tiene una extensión de 1.787 páginas. Esas 1.787 páginas se pueden consultar a través de la página web del Consejo Económico y Social y pueden ser consultadas pues en su conjunto de manera transversal, de manera especializada, de tal forma que hemos conseguido que el documento, que ya no se edita en papel desde 2013, porque la ley así lo previó, una reforma de la ley, sin embargo tenga más acceso y visitas que nunca. Y de hecho, y hemos querido destacarlo y lo hemos estudiado para el Pleno, hemos conseguido situar la información de este informe de tal manera que la inteligencia artificial, que el uso que se hace de la inteligencia artificial por investigadores, por
medios de comunicación, periodistas, por expertos, puedan conocer con detalle Castilla y León a través de este informe. Las nuevas vías de acceso a la información por la inteligencia artificial se nutren ya de un informe que, como les digo, es un informe muy cuidado y que goza de prestigio, reconocimiento y de unanimidad, porque es un informe técnicamente solvente, pero tiene una característica peculiar, y es que no solo es un informe técnicamente solvente, sino que es un informe participativo, que nace de las organizaciones que forman parte del Consejo Económico y Social. Por eso no me cansaré de agradecer a los consejeros y consejeras, a la mesa de gobierno, a los técnicos y técnicas de las organizaciones que participan directamente, a los expertos externos que son docentes, investigadores de las universidades públicas de Castilla y León y, por supuesto, al equipo del CES, el gran trabajo que desarrolla para conseguir un informe de esta índole y hacerlo en plazo. Hoy era el día en que debíamos aprobarlo conforme a las previsiones legales y aquí estamos. Claro, me dirán ustedes si se pueden destacar algunos aspectos de un informe tan extenso, tan completo, pues no es fácil. Por eso no hay una nota de prensa que resuma, porque pondríamos el acento en uno u otro asunto. Pero permítanme que haga una descripción muy breve de lo que abordamos en el informe, pues estructurada en 10 puntos. Brevemente, se lo garantizo. Partimos de una descripción de la situación económica de la comunidad, una situación favorable, así lo ha sido en 2025, en la que se ha producido un incremento del Producto Interior Bruto del 3,3%, año en el que se ha producido también un incremento del empleo en un 2,2%, superándose la cifra del millón de empleados, 1.047.900. Por tanto, una situación favorable para abordar el análisis desde ahí sin perder de vista las necesidades de transformación, de modernización, las incertidumbres que se ciernen sobre el sistema económico productivo en general y el de Castilla y León también, y desde una perspectiva social que siempre tiene y ha de tener el Consejo Económico y Social. También desde la dimensión de la población, el diagnóstico es que la población ha crecido algo en el último año, en un 0,72%, producido ese incremento sobre todo, y lo hemos visto en el informe que recientemente hemos aprobado sobre la situación inmigrante, la situación de la población inmigrante en Castilla y León, producido sobre todo desde el sector de las personas inmigrantes, donde ha crecido un 10,37%. Hay, por tanto, un efecto positivo desde el punto de vista demográfico en el crecimiento general, particularmente procedente de la inmigración. Aprovecho esto para comentar que este año el informe anual ha venido precedido de 2 informes a iniciativa propia. En lo que llevamos de año hemos aprobado otros 2 informes extensos, también muy fundados desde el punto de vista técnico y participativo. El informe sobre las necesidades de empleo de las empresas en Castilla y León, que aborda eso que se ha dado en llamar el problema de las vacantes, que ya lo hemos comentado, que ha sido muy útil también para la formulación de las recomendaciones, y el informe sobre la situación de la población inmigrante en Castilla y León también. Hemos dado cuenta de él, también un informe extenso, novedoso y con una metodología que nos ha sido muy útil para este informe anual. Buena parte de las recomendaciones y del contenido descriptivo versan sobre la necesidad de seguir impulsando la transformación verde y la transformación digital de nuestra economía y nuestra sociedad. Tenemos en todos los sectores que seguir avanzando en la electrificación de nuestra actividad. Recordemos que estamos en una comunidad autónoma con un amplio índice de producción de energía renovable, y estamos en el 94% ya, en 2025, de producción de energía renovable, con sectores muy dinámicos que saben enfrentarse a los retos que han generado las últimas crisis y a esas exigencias de transformación y cambio tan relevantes que se están dando en la actualidad. Permítanme que cite al sector agrario, que
exige acciones positivas para garantizar la rentabilidad, para poder hacer frente de manera conveniente a estas crisis que le han afectado de manera muy relevante, y es un sector clave para nuestra economía y para nuestra sociedad, también desde la perspectiva del medio rural, aunque en el medio rural hay otra actividad económica junto con la agraria, es muy relevante. Por eso seguimos respaldando una PAC fuerte que se corresponda con las necesidades del sector y un programa líder fuerte que se corresponda también con las necesidades de los grupos de acción local y la innovación empresarial en este sentido. Tenemos una economía social creciente desde todas sus fórmulas que debe seguir siendo respaldada. Un sector de la construcción y el hábitat, como nos gusta llamar, que está inmerso en una gran transformación histórica, la industrialización de este sector, incluso la construcción industrializada, para hacer frente a una de las grandes demandas que se menciona y estudia con detalle en el informe, que es la vivienda, satisfacer el derecho a una vivienda digna y adecuada, que dice nuestra Constitución, y abordar este tema que tiene gran trascendencia social y que permite además que se compagine el crecimiento macroeconómico con el bienestar microeconómico de las familias, de las personas jóvenes en particular. Un sector industrial que también vemos en los datos que se ha modernizado mucho, que está en alza, en sectores que han tenido cierta incertidumbre internacional por los cambios en los modelos, por los cambios geoestratégicos. Estamos ante una comunidad, y esto es lo que quiero subrayar, sobre todo industrial, porque muchas veces no se dice y hay que decirlo. Ha habido un incremento de la producción industrial, ha habido un incremento de las exportaciones industriales. Tenemos una comunidad también con un sector servicios creciente, un sector servicios modernizado, muy vinculado al desarrollo digital y con sectores que requieren programas y estrategias específicas, como pudimos ver en un informe de iniciativa propia también, con el comercio de proximidad, por ejemplo. Y dentro de lo que es el impulso de la economía, hay otros dos aspectos que quería destacar. Por un lado, la importancia de las infraestructuras, de la incorporación de nuevas infraestructuras precisamente para favorecer la digitalización en todo el territorio, para favorecer la logística y el transporte. Recuerden el empeño constante de este Consejo por el impulso del Corredor Atlántico, que necesita ya la presentación del plan director, otras redes complementarias como la Ruta de la Plata o la línea directa desde Burgos a Madrid, o la plena incorporación de Soria dentro de lo que es el mapa logístico y del transporte, además una provincia con un sector empresarial fuerte en esta materia, o la necesidad también de potenciar, que es un símbolo de calidad, de desarrollo y de mejora desde la perspectiva económico y social, los derechos de los consumidores y usuarios, potenciando igualmente la importancia que tienen las organizaciones que defienden, que promueven los derechos de este colectivo, que en definitiva somos todos, porque todos somos consumidores y usuarios. Hay un elemento común en el impulso, que es el esfuerzo que hay que seguir haciendo en digitalización y en incorporación de la inteligencia artificial, algo en lo que se reitera en muchos puntos del informe, la importancia de la incorporación como una herramienta normalizada, porque ahora mismo el desarrollo de la actividad empresarial y social, también en la prestación de servicios públicos, pasa por esa digitalización plena y por la incorporación normalizada de la inteligencia artificial. Otro de los puntos que destacamos, que es otro clásico dentro del Consejo Económico y Social, es la importancia de vincular la formación, el empleo, la creación y transferencia del conocimiento. Tenemos que dar un nuevo salto en esta legislatura que estamos empezando en la plena coordinación de la formación dirigida al ejercicio profesional y las necesidades de empleo de las empresas y de la propia administración pública. Y así lo vimos ya en el informe que antes citaba. Tenemos un sólido
sistema educativo en todos sus niveles y tenemos un sistema de formación profesional y un sistema universitario que sobresalen en el entorno nacional y que por ello se convierte en un rasgo diferencial para favorecer el crecimiento empresarial. La importancia de coordinar la formación para el empleo en el ámbito de la formación profesional, por supuesto, con la formación profesional dual, pero también en el universitario, creo que es una de las bazas que tenemos, en las que tenemos que seguir avanzando, así como la mayor utilización de la creación de conocimiento que se hace en nuestra comunidad para su transferencia al sector empresarial, a través de las propias universidades, la red de centros tecnológicos, los grupos de investigación y centros de investigación en general, los clústeres empresariales o mixtos que generan conocimiento y nuevas propuestas y que son tan importantes para el desarrollo de nuestra actividad. Y también dentro de la innovación, y lo citamos expresamente, está el fomento de la solución autónoma de los conflictos laborales, lo que en Castilla y León articula el SERLA, que ha cumplido ya 25 años de funcionamiento, con muy buenos resultados en la solución tanto de conflictos colectivos. Fíjense, les doy el dato que aparece en el informe, 386 conflictos colectivos se han tramitado solo en 2025, que han afectado a 4.671 empresas y a 148.315 personas trabajadoras, nada más y nada menos, y 5.101 conflictos individuales solo en Valladolid. Ahí solo funciona la tramitación de estos conflictos en la provincia de Valladolid, pero fíjense en la cifra, 5.101, todo esto referido al año 2025 y que facilita, es un elemento de innovación también en el funcionamiento y relanzamiento empresarial, por lo que proponemos la financiación suficiente de este sistema que facilita y reduce costes empresariales y facilita, como decía, la composición de los conflictos de la mejor forma posible en el ámbito de las empresas. Para ir concluyendo, me voy a centrar en 3 asuntos. Uno, de naturaleza más social, vinculado a la prestación de servicios públicos, que es tan relevante en nuestra comunidad, en la ordenación del territorio, por la dispersión de la población y por la necesidad de mantener, para ser una comunidad atractiva y que pueda atraer nueva población, también los servicios públicos de calidad. Les pongo algunos ejemplos. Hay que seguir potenciando la sanidad, los servicios sociosanitarios. Por eso esta coordinación de sanidad y bienestar social debe contribuir a ese objetivo, también trabajando con las organizaciones del tercer sector. Piensen ustedes en todas las que integran el grupo de enlace, a los que les agradezco también el compromiso con la institución. Recientemente hemos firmado con la plataforma del tercer sector un acuerdo. Todo lo que tiene que ver con la asistencia sociosanitaria, con las políticas sociales desde muy diversa índole, incorporando también aquí la digitalización, la telemedicina, los sistemas tecnológicos que pueden favorecer la gestión de las ayudas sociales, de las políticas sociales, el respaldo a la ciudadanía. Dentro de medidas sociales específicas que queremos citar, una se corresponde con un informe de iniciativa propia que elaboramos en su momento, que fue pionero, la necesaria integración institucional del ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía. Lo tenemos pendiente y debemos completarlo plenamente como instrumentos de lucha contra la pobreza, contra la exclusión social, contra el riesgo de pobreza, donde también hacemos incidencia y se ha estudiado con detalle, tanto en el Pleno como en el grupo de enlace, o el fomento de la educación infantil de 0 a 3 años, que urge ampliar el número de plazas públicas, de hacerlo además también en el medio rural, puesto que es un elemento de promoción social y de fijación de población muy importante. Y la política en relación con las personas jóvenes. Hay que hacer, en la línea de nuestro trabajo con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, medidas para facilitar la emancipación a través de la vivienda, insisto nuevamente en la importancia de la vivienda, y del empleo al que antes me he referido. Y 2 últimos asuntos. Hemos incorporado este año como novedad abordar de manera diferente las emergencias y la prevención y actuación en caso de catástrofes.
En la última reunión que celebramos los Consejos Económicos y Sociales de España, este año, se ha abordado especialmente este asunto y hemos tomado la iniciativa de ir incorporando en el informe anual un apartado específico sobre esta materia y ya hemos incorporado recomendaciones en este punto. Ha cambiado la valoración técnica y ciudadana de lo que veníamos considerando emergencias y catástrofes, desgraciadamente supuestos que antes se daban cada mucho tiempo, ahora se empiezan a convertir en algo habitual y hay que dar una respuesta institucional distinta. Por eso planteamos varias propuestas, entre ellas la necesidad de hacer un nuevo mapa tras evaluar los riesgos de todo el territorio de nuestra comunidad, nuevos instrumentos de planificación y gestión, abordarlo de manera conjunta y incorporando nueva información y nuevos instrumentos de gestión de estos supuestos que ojalá no se den o no se dieran, pero que desgraciadamente el cambio climático nos está llevando a que pueda ser más habitual y lo estamos viendo en este sentido. Por tanto, abordar desde esta nueva dimensión técnica y también de cambio de circunstancias el asunto es relevante y hemos incorporado algunas referencias al respecto. Y por último, la promoción y defensa del diálogo social. Lo hemos hecho siempre. No en vano el Consejo Económico y Social ha nacido históricamente del diálogo social, es un instrumento muy vinculado al diálogo social. En nuestra comunidad, que fue pionera en el diseño, se ha hecho bien, el Estatuto de Autonomía lo contempla como un principio rector de las políticas públicas, se creó un órgano hermano de este, que es el Consejo del Diálogo Social, que tiene distinta naturaleza y competencias, pero que nos gusta considerarlo un órgano hermano. Y el diálogo social en este momento de transformación constante, en este momento de incertidumbres, gana aún más, si cabe, en protagonismo y en utilidad pública. Las organizaciones que forman parte de este Consejo son especialmente útiles para la sociedad. Este informe se ve, este informe es un servicio público. Son especialmente útiles para la sociedad, pero además a través del diálogo social, las que conforman el diálogo social pues lo manifiestan plenamente. Y nunca antes, siempre ha sido muy importante el diálogo social y se ha demostrado en esta comunidad, pero quizá nunca antes lo ha sido tanto, porque nunca antes se han dado estos procesos de cambio y de transformación tan rápidos, nunca antes se ha dado una sucesión tan permanente de crisis económicas y sociales derivadas de distintas causas, como en lo que llevamos de siglo, y nunca antes, por tanto, ha sido tan importante trabajar conjuntamente, ya no solo en compartir información, sino en determinar los diagnósticos, las medidas, las políticas para que éstas tengan éxito. Por tanto, todos los asuntos que abordamos en el informe al final encuentran en el diálogo social el contexto más preciso para poder acertar y con ello contribuir a esa transformación, a la modernización de Castilla y León como una gran comunidad autónoma. Bueno, no quiero aburrirles porque son muchas las materias, como han podido apreciar, que abordamos. He seleccionado algunas de ellas y me complace a continuación ceder la palabra a Óscar Lobo, que es, como saben, el secretario general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla y León y vicepresidente primero de esta institución. Cuando quieras, Óscar. Muy buenos días, gracias Enrique, gracias a los consejeros y a las consejeras y gracias por vuestra presencia a los medios de comunicación en esta presentación de este informe sobre la situación económica y social de Castilla y León. Hoy hemos tenido pleno, a poco más de 300 metros también hay otro pleno, y poner en énfasis que esta institución es otra pequeña cámara, donde está presente la sociedad civil que representa, con la labor que decía el presidente Enrique Cabero de hacer un servicio útil y público. Y hoy presentamos este informe, que es un mandato, es una labor que tenemos encomendada, un informe que es una fotografía nítida de Castilla y León, un informe con un diagnóstico certero, riguroso sobre el ámbito económico, laboral, social, donde hemos elegido el camino del rigor académico y del conocimiento, con las aportaciones de las diferentes universidades públicas de la comunidad y también con el
la labor y el trabajo excelente del equipo del Consejo Económico y Social y donde hemos elegido el camino del diálogo. Con un enorme ejercicio de responsabilidad para el entendimiento, para consensuar casi 500 recomendaciones, que no es nada fácil, que surge de un ejercicio de generosidad, de responsabilidad y de muchas renuncias, porque en esta institución, en esta pequeña cámara social, representamos diferentes intereses. Y realmente este camino del diálogo, del entendimiento, lo que hace es poner aún más valor sobre el trabajo que acabamos de hacer. Precisamente este informe coincide en el tiempo con el arranque del nuevo gobierno, con el arranque de la legislatura, y este informe centra el foco sobre los problemas y los desafíos de esta comunidad en estos ámbitos, económico, social y laboral, y huye precisamente de posiciones reaccionarias y sectarias, y huye de debates inexistentes y de realidades paralelas que algunos quieren instalarnos. Con este informe lo que pretendemos es hacer una amable invitación a los grupos parlamentarios, al Gobierno y a las instituciones, una amable invitación a la reflexión y a la escucha permanente, que es tan necesaria y útil precisamente en este tiempo, y por eso entendemos que sería de salud y de higiene democrática que aquellas personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre esta tierra tomaran en consideración el trabajo realizado durante meses y que realmente nos ha llevado tanto tiempo y también tanto ejercicio de responsabilidad y de generosidad. Y este informe, si nos lo permiten, lo que pretende ser es un manual para ayudar a mejorar la vida de la mayoría de la gente de esta tierra, un manual para hacer de Castilla y León una comunidad mejor. Un manual para aquellas personas que tienen que tomar decisiones en el ámbito político y también en la labor de la labor parlamentaria y de instituciones que conforman diputaciones, ayuntamientos o de todos aquellos que tengan alguna capacidad de tomar decisiones en Castilla y León, que cojan este manual, que tiene un valor de utilidad pública y política realmente encomiable y que es un elemento absolutamente diferencial. Y por poner el acento en algunas cuestiones me permitirán que me centre más en el ámbito de las relaciones laborales. Sí que es importante, voy a empezar por donde ha terminado el presidente Cabero. En el debate de investidura no hemos escuchado ninguna posición sobre la importancia de la concertación y el diálogo social. No he tenido ocasión de escuchar todavía las comparecencias de los consejeros y consejeras. Pero lo que sí que dice esta institución es que se cumpla con la obligación estatutaria que está en nuestro Estatuto de Autonomía y que se impulse el proceso de concertación, porque hay dos caminos para gobernar. La imposición, las posiciones unilaterales o compartiendo decisiones. Y esta tierra, si de algo se caracteriza, es por, y así lo entendemos, que es preferible. Al final avanzamos si trabajamos y sumamos juntos. Y entendemos que la nueva legislatura, y aquí sí que hay una posición clara y concisa, tiene que apostarse por seguir haciendo de la concertación, del entendimiento, una vía de gobernar y de gobernanza de esta comunidad autónoma. De resolver los conflictos desde el entendimiento y nuestro servicio de mediación y de resolución de los conflictos extrajudiciales, vemos como el SERLA, y lo ha señalado el presidente Cabero, tiene una importante actividad y no podemos estar constantemente en la indefinición ni en la voluntad del gobierno de turno. Hace falta y hay compromisos que hay que cumplir. Hace falta y es necesario un marco permanente de financiación y estabilizar esa importante labor para que el conflicto se resuelva por la vía del entendimiento. No podemos volver a repetir lo que sucedió precisamente hace 2 años, cuando en las consejerías que tenía que ver con las relaciones laborales al mando de la extrema derecha intentó desmontar todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Y una realidad que golpea nuestro día a día de las personas trabajadoras de esta comunidad es, y así lo recoge el informe, más de 26.000 accidentes de trabajo con baja laboral. Es un goteo incesante.
De ellos, 235 accidentes graves que van a tener secuelas y consecuencias para toda la vida para los trabajadores y para las trabajadoras. Y 41 personas que han perdido la vida. No se puede perder la vida por ir a trabajar. Es un coste y un daño irreparable para la sociedad y, en primera instancia, para las personas que pierden la vida y para sus familias, que realmente constituyen un verdadero drama. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos los trabajadores y las trabajadoras de Castilla y León, y por eso hay que poner aún más el acento. Y es importante que el nuevo consejero realmente atienda a esta situación. Y también, y por ir concluyendo, hoy, 30 de junio, es el último día del proceso de regularización extraordinaria. El Consejo Económico y Social considera que la población inmigrante constituye un vector demográfico y socioeconómico esencial para Castilla y León, que nos permite sostener sectores estratégicos. Esta es la realidad de una tierra despoblada, envejecida, que se sostiene en la dinámica demográfica gracias a las personas que vienen de otras partes a esta tierra. El problema de Castilla y León no es la gente que viene, es la gente que se nos va. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Por eso es importante que con este proceso de regularización lo que ponemos en valor es que se pone fin a un fraude, que se pone fin a la explotación y que supone una ventana de oportunidad y de esperanza para muchas personas que, estando entre nosotros, van a tener los mismos derechos que el resto de las personas de esta tierra. Claro que es necesario la inmigración en Castilla y León, y esta comunidad tiene que ser una tierra de acogida porque nos hace falta gente. Y esa es una realidad que nadie nos puede discutir. Y para concluir sobre esta cuestión, pues venimos con este informe con el trabajo hecho, con el deber cumplido. Y ofrecemos precisamente este manual que recoge lo que son las verdaderas prioridades de Castilla y León para mejorar la vida de la gente. E insistimos a cómo se quiere gobernar. Esto es un servicio, este informe constituye un manual útil de servicio público, porque trabajando juntos es la mejor forma de que esta comunidad de Castilla y León avance. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Como saben, este año desempeña la vicepresidencia segunda CEO de Castilla y León. Tiene la palabra a continuación David Esteban, secretario general de CEO de Castilla y León. Muchas gracias. Yo creo que hoy es un día del trabajo bien hecho y lo voy a explicar. Trabajo bien hecho. Primero agradecer a los medios de comunicación que hoy estéis aquí. La extensión del informe, tanto en longitud, en número de páginas, como en número de recomendaciones, la ha trasladado el presidente y así ha dicho las 20 cuestiones más relevantes que recalcaría cada una de ellas. No me voy a extender en cuestiones del informe. Sí que quiero decir que es un informe que, para mí, que llevo bastantes informes a mis espaldas, quiero decir que cada vez es mejor. Mejor porque en un periodo cada vez de mayor incertidumbre llegamos a consenso. Eso es cada vez más difícil, porque en periodos de incertidumbre llegar a consenso es más difícil, pero aún así hemos llegado a un consenso. Y así lo demuestran esas más de 450 recomendaciones. También creo que es mejor porque hemos visto además a lo largo de este año, con 2 informes de iniciativa propia, tanto el de inmigración como el de vacantes, que el informe ha recogido muchas de sus propuestas, en el cual ha sido también bastante difícil llegar al consenso. Son temáticas en las cuales la visión empresarial y sindical están muy encontradas en algunos aspectos. Sin embargo, hemos llegado a tener un lenguaje, como se suele decir, un lenguaje CES adecuado, un lenguaje en el que hemos llegado a consensos importantes en esas 2 materias, en las que se ve muy bien reflejado en el informe de CES anual. Lo quiero destacar también porque creo que es un informe que ha mejorado en ese aspecto, porque esos 2 informes eran pioneros en Castilla y León, tanto el de vacantes como inmigración, y hay una visión nueva. Y repito, en un periodo de incertidumbre como en el que estamos, tener esa visión consensuada es más difícil, pero hace que el informe sea mucho mejor. Y quería destacar unas cuestiones que hemos tratado en el Pleno, y es que hay que tener en cuenta que desde
el año pasado, finales del año pasado. El primer dato que aparece en los buscadores de Internet ahora ya son respuestas directamente de la inteligencia artificial. Vemos como las visitas de muchas páginas web van descendiendo a lo largo de los años, a lo largo de este periodo, ya digo, desde finales del año pasado, y sin embargo en el CES vemos como los informes a iniciativa propia, los dos mencionados, tanto como las entradas para analizar datos de los informes que ya están dentro, van aumentando progresivamente. Ya no tanto de visitas directas por personas, sino a través de máquinas y de inteligencias artificiales. Eso es muy relevante, eso demuestra la solvencia de unos informes que cada vez son más importantes, que les hacemos importantes los consejeros del CES, que llegamos a esos acuerdos, a esos consensos, y que cada vez más robots y cada vez más personas acceden a esa información. No quiero destacar más porque ya creo que ha quedado dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Interviene a continuación Saturnino Fernández de Pedro, que es portavoz habitual de Comisiones Obreras, forma parte, por ello, de la mesa de gobierno de esta institución. Cuando quieras, muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, justificar la ausencia de Ana Fernández de los Muros, secretaria general de Comisiones, y de Gonzalo Díez, secretario institucional, que no han podido acudir hoy a este pleno y a esta rueda de prensa o carutazo por motivos familiares importantes, ¿vale? Por lo tanto, por eso estoy yo. Si no, estaría cualquiera de los dos, Ana en primer lugar y en todo caso Gonzalo sustituyéndola, ¿no? En fin, poco se puede decir después de la intervención de Enrique y de los compañeros, ¿no? Porque está explicado, pero yo quiero destacar al menos dos o tres cosas, por lo menos para darle importancia a este hecho que hacemos hoy, que es el informe general, el informe anual de todos los años. En todo caso, de entrada, ratificar las palabras del presidente, en lo que es la explicación, y agradecer el trabajo, porque es así, trabaja mucha gente en este informe, ¿no? Profesores universitarios, los técnicos del CES, que es la parte fundamental, pero también muchos técnicos y profesionales del ámbito empresarial y técnicos y sindicalistas del ámbito de los sindicatos, aparte de otros técnicos y personas de otras organizaciones que están representadas aquí en el CES. Y por lo tanto es un trabajo de bastante tiempo y de muchas personas y por eso da el resultado que da, ¿no? Lo ha dicho el presidente también y creo que también Óscar. El CES cumple. No es fácil ver instituciones, por desgracia, en general, que cumplan con sus cometidos, ¿no? Ahí están los presupuestos, en fin, tantas cosas, ¿no? En las Cortes o en las Cortes de España y otras cosas. El CES cumple con sus funciones legales. Tocaba hacer el informe anual y se ha hecho. Pero además se ha hecho pues, con el plus que se ha dicho también por el presidente, que es el que buscamos siempre, que es a través del consenso. No tendría casi ninguna importancia un informe del CES que no tuviera el consenso. Porque para decir lo que queremos decir cada uno de nosotros, nos podemos quedar en nuestra casa. Y lo decimos desde nuestra casa, desde la casa de UGT, de la casa de comisiones, la patronal, las demás organizaciones. La importancia de este trabajo, más allá de la importancia que tiene el tomo 1 de informaciones, datos, gráficos, tablas, estadísticas, etcétera, que es el más completo, son las recomendaciones consensuadas. Si no consensuáramos, el CES valdría de muy poco. Y cuando digo que el CES cumple porque es una institución propia de la comunidad, como bien sabéis todos, que cuelga de las Cortes, de la Soberanía Popular, y si no tuviera ese plus, sería un CES, como pasa, por desgracia, en otras comunidades autónomas, en algunas, hay otras que no lo tienen, pues tendría poco valor. Porque para decir cosas diferentes, pues no nos tenemos que juntar aquí y no recomendamos a la Administración, porque ese es el trabajo del CES, recomendar a la Administración autonómica el que haga las cosas de esta manera, como consensuamos aquí. Y digo eso porque quizá alguno no lo conozca bien, porque hacer recomendaciones sobre la economía, lo social, lo laboral, cerca de 500, no es nada fácil, ¿no? Y más en los tiempos que corren de polarización y de división. Y los que vienen, porque van a venir aquí y en toda España, bueno, van a venir a estar aquí. Y por tanto hay que poner en valor mucho más ese consenso, ¿no? Comisiones como los demás que han hablado y los otros compañeros y compañeras de las demás asociaciones representativas de la sociedad civil que están en el CES, pues ha trabajado, ha colaborado en este tema y lo defiende a saco.
A saco la institución como tal, es una institución que es consultiva. Vamos las leyes, los decretos, no ha habido muchos esta última etapa. Y hacemos esos trabajos de informe general, informes de iniciativa propia. La institucionalidad que tiene el CES con su presidente a la cabeza es brutal, es muy importante, yo creo que todos lo conocéis, y por lo tanto, repito la idea inicial, el CES de Castilla y León funciona y cumple. Y esperemos que no vengan, les hubo en la etapa anterior, que no vengan, en fin, algunos ataques a esta institución, que podría ser, ¿no?, aquí y en toda España. El nuevo gobierno, por decir dos cosas más y terminar. Si el nuevo gobierno, también lo decía Óscar, muy bien dicho, ¿no?, que es pues, a quien recomendamos como CES de Castilla y León es a la Administración Regional. Hay algunas recomendaciones al Estado o a otras entidades, pero básicamente todas las recomendaciones van dirigidas a la Administración Autonómica, evidentemente. Si el nuevo gobierno recogiera lo que dicen las casi 500 recomendaciones y las tratara de cumplir en ese consenso y cumpliera los acuerdos que están vigentes, que son más de 12, tendría más de medio camino hecho para evitar las equivocaciones y las injusticias que a modo de comisiones se cometieron en la etapa anterior. Eso es un deseo, porque yo pienso y pensamos que, por desgracia, cometerán errores, de nuevo, obligados por la extrema derecha, evidentemente, ¿no? Pero tienen la experiencia anterior, tienen estas recomendaciones y este informe de CES consensuado por la sociedad civil, tienen acuerdos en vigor, que todo ello ayudaría a tener una sociedad democrática, participativa y sin enfrentamiento, como no ocurrió, sin enfrentamiento tan penoso que ocurrió en la etapa del 22 al 24. Este mismo gobierno, veremos si han aprendido y toman esas recomendaciones y el cumplimiento y el desarrollo de los acuerdos vigentes del diálogo social de otra manera diferente a como lo hicieron en la etapa anterior. Y por último, yo me gustaría hacer como hace el Wyoming, porque es verdad que hacemos 500 recomendaciones, ¿no? Pero hay una que hacemos hace 3 años y que la Junta no cumple, no lo ha hecho hasta ahora, y es en cooperación al desarrollo. Y es que el CES le recomienda a la Junta, le insta, no sé la palabra que pone, que ponga fondos para cooperación al desarrollo para paliar en la medida de lo posible a través de ONGs, las que sean, como se hacen estas cosas, para paliar el hambre, en fin, medicinas, salud, todo, el agua, que no tienen nada, del pueblo arrasado territorialmente y la población arrasada, así lo pone, creo que en el propio recomendación, por Israel. Y le pedimos a la Junta, a la consejera presidencia en este caso, que se acuerde, como dice Wyoming, que se acuerde de Gaza y que aporte fondos de la comunidad autónoma para ayudar al pueblo de Gaza. Gracias. Gracias, Nino. Estamos a su disposición para cuantas preguntas quieran formular. Hola, buenos días. Quería, si fuera posible, que nos resumiera en la parte de migración. De migración han defendido el aumento poblacional, las políticas en este sentido, bueno, pues del nuevo Ejecutivo están muy claras. No sé si hay alguna recomendación específica con respecto a la población migrante y sobre todo al trato que se le puede dar a nivel de políticas de la Junta de Castilla y León. En este informe y en el previo, en el que se basa buena parte de las recomendaciones, el informe sobre la situación de la población inmigrante en Castilla y León, se analiza con detalle cuáles son la situación y la repercusión en nuestra comunidad de la presencia de personas procedentes de otros países. La primera es de carácter social. Son personas que han venido a generar una mejora en la situación demográfica, y están los datos. En el anexo de demografía se ve, en el anexo detallado del informe específico también, de distinta naturaleza y con distinta repercusión según los territorios de la comunidad. Tenemos una comunidad muy variada en su composición, tanto de población como de actividad económica y social, y por tanto ha habido distintas consecuencias, pero en general son consecuencias
favorables para toda la comunidad, más en unos territorios que en otros. Desde el punto de vista económico y empresarial, y eso enlaza con el otro informe, el de necesidades de empleo, se ve que los sectores económicos, sin excepción, desde el sector agrario hasta el sector servicios, pasando por el sector industrial o la construcción y el hábitat, necesitan trabajadores y trabajadoras, personas que se incorporen a los procesos productivos de prestación de servicios, y encuentra la comunidad en la inmigración un instrumento imprescindible. Por eso pensamos que las políticas sobre la situación de la población migrante, sobre la inmigración en general, que se desarrollen a nivel estatal, porque hay competencias que son estatales, y a nivel autonómico, deben favorecer que personas procedentes de otros países puedan trabajar en nuestra comunidad, puedan residir en nuestra comunidad, ser personas que, por tanto, como residentes en nuestra comunidad, dispongan de los servicios públicos que nuestra comunidad presta en los distintos niveles territoriales y de administraciones, y se aborde con normalidad y con las perspectivas metodológicas, que creo que están muy bien fundadas técnicamente, especialmente en el informe a iniciativa propia, aunque en este se recogen aspectos, pero con mucho más detalle en el informe a iniciativa propia, que se tengan en cuenta, porque la comunidad autónoma necesita inmigración, evidentemente. ¿Más preguntas? Por bueno, la ausencia todavía de que hoy se está hablando en el Pleno del Procurador del Común, es una de esas instituciones propias que sigue sin renovarse. También el Consejo Económico y Social, por ese bloqueo político, sigue sin tener renovación. No sé si esperan que esta sea la legislatura en la que PP y PSOE se entiendan por fin. El Consejo Económico y Social tiene singularidades en su renovación respecto de otras instituciones propias, dado que la propuesta ha de surgir de un acuerdo previo aquí del Pleno del Consejo Económico y Social, adoptado por una mayoría como mínimo de 2/3, por tanto requiere un acuerdo socioeconómico, económico y social de las organizaciones que representan a la sociedad, y un acuerdo político, porque nuestra singularidad también como comunidad autónoma es que nuestro CES es el único que está vinculado al Parlamento, a las Cortes de Castilla y León, y por tanto la designación definitiva del presidente o presidenta ha de realizarlo el Pleno de la Cámara por mayoría absoluta. Se exige un acuerdo amplio. La ley lo pensó mucho en su momento, un acuerdo amplio de las organizaciones que forman parte del CES con los grupos parlamentarios. Es la singularidad respecto de otras instituciones propias, donde no hay esta composición del Pleno procedente de organizaciones dispares, distintas y tan amplias como se da en el CES. Yo lo que creo es que se ha de proceder lo antes posible a la decisión sobre la renovación. El CES está en su 8º mandato, un mandato que está siendo muy largo. Lo empezó el presidente Germán Barrios, luego he continuado yo, y espero que con todos estos acuerdos, no solo a nivel político, sino económico, social y político, se pueda llevar lo antes posible a cabo la renovación de esta institución también. ¿Más preguntas? Pues les agradezco nuevamente mucho su presencia, su asistencia, incluso su paciencia, que nos hemos extendido algo más de lo habitual, y agradezco mucho a los representantes de la Mesa de Gobierno su participación en esta presentación. Muchas gracias.